Compartimos pantalla. Bueno, voy a aclarar que para poder trabajar con este tema, primero lo que hacemos es hacer un recordatorio de todos los temas vistos en base de datos convencionales o tradicionales, tanto las características como el motor de base de datos y los sistemas centralizados y distribuidos. Bueno, hecha esta aclaración, comenzamos con el tema. Base de datos no SQL pertenece a la tercera unidad de la materia y decimos que en función de lo trabajado hasta el momento con las bases de datos convencionales, que comprenden dentro de un ámbito empresarial u organizacional, se trabaja de modo centralizado, en sistemas centralizados. Pero la vida cotidiana, digamos, el crecimiento de la tecnología, especialmente de Internet y de todas sus aplicaciones, se hizo necesario pensar en las bases de datos, en cómo trabajarlas, en cómo, digamos, poder, digamos, manejar la información que en ella se utiliza. Si pensamos así, a grandes rasgos, en lo que es Facebook, ¿qué pasa? Cada uno que tiene su propia cuenta, que se logueó y que tiene, digamos, una partecita, digamos, para poder ingresar sus documentos, poner su historia, y a su vez bajar su información, somos a su vez usuarios y operadores de esa base de datos. Entonces, ahí claramente se puede ver el concepto de sistemas distribuidos. Entonces, ¿qué es NoSQL? No es una base de datos propiamente dicha, tampoco es un tipo de base de datos, sino que la definición engloba un conjunto de tipos de base de datos que difieren de las bases de datos convencionales. NoSQL es un término acuñado por Carlo Strozzi en 1998 y retomado por Eric Evans en el 2009. Y se difiere de este conjunto digamos, de este conjunto de base de datos convencionales por sus características de uso y su implementación. Estos tipos de base de datos no usan claramente SQL, o al menos no como un lenguaje predeterminado para la manipulación de datos. Las bases de datos no SQL claramente no utilizan ACID o no se caracteriza por utilizar las propiedades ACID, pero sí se cumple el teorema de Cobb y las propiedades base. Teorema Cobb. El teorema Cobb fue ideado por el profesor Eric Brewer e identifica la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a particiones. La consistencia es que todos los nodos ven la misma información o data al mismo tiempo. La disponibilidad es que es una garantía de que todos los requerimientos vayan a tener una respuesta, sea favorable o no. Y la tolerancia a las particiones es que el sistema continúa operando a pesar de la pérdida de mensajes
por falla del sistema. Después vamos a ver qué significa estas intersecciones. ¿Por qué? Porque si bien a simple vista se puede ver que ninguna, digamos, ninguna base de datos no SQL van a cumplir las tres, sí tienen por, digamos, ventaja este tipo y solapar la falta del otro, del otro tipo que nos esté faltando, ¿no? Por ejemplo, acá la consistencia con la tolerancia y la falta de disponibilidad, pero cómo se subsana para poder manejar este teorema. Después dijimos que cumple con las propiedades base. Base está dada también, primero y principal, también es ideada y pensada por Eric Brickwood, ¿sí? Base, BA, disponibilidad, básicamente disponible o disponibilidad básica. Para cada solicitud se garantiza una respuesta, satisfactoria o no. Estado flexible o estado soft es que el sistema puede cambiar con el tiempo, a veces sin entradas. Y por último, la consistencia eventual. Las bases de datos pueden ser en un momento inconsistente, pero con el tiempo va a ser consistente. Eso es básicamente las propiedades y el teorema que se cumple. Por otro lado, tenemos características, tenemos clasificación. Las bases de datos no SQL se clasifican en 4. Las basadas en documentos, orientadas a grafos, orientadas a columnas y clave valor. Esto es lo que vamos a ir viendo después en función de cada uno de su característica y en función de lo que el teorema CAP, que es lo que vimos, en el gráfico, en este, vamos a ir detallando las características y cuáles serían las apropiadas de acuerdo a su tipo. Acá estoy identificando los tipos o las bases de datos comerciales existentes en el mercado. Nosotros vamos a ver especialmente MongoDB, ¿sí? Como una de las prácticas que nos va a llevar para este tipo de base de datos. Y por último, porque ya se me acaban los 5 minutos, quiero decir que lo que hemos visto hasta ahora, bases de datos convencionales usan como característica la SID y como lenguaje para consulta de consulta es el SQL. Mientras que en las bases de datos no convencionales utilizan las propiedades base y el teorema CAP. Y qué tipo de lenguaje se utiliza va a depender de la clasificación que vamos a ir viendo más tarde. Bueno, espero que cumpla con lo requerido.